Hoy es el gran día, es la fecha límite para que los líderes europeos se pongan de acuerdo al fin en el tan polémico tope al precio del gas. Hoy se reúnen los ministros de energía de todos los países de la Unión Europea para debatir sobre ese tope al gas que ha terminado siendo un tercio más bajo de lo que se había propuesto inicialmente. Ahora lo que ha planteado el gobierno checo, que es quien ostenta la presidencia rotatoria de la Unión, es un tope en los 188 euros megavatio hora. Enseguida les damos más detalles de lo que se conoce por ahora y el análisis de lo que puede ocurrir y cómo puede afectar todo esto al mercado del gas. Y hoy Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, ha reflexionado sobre las medidas llevadas a cabo por el Banco Central en los últimos meses, después de que su presidenta Lagarde insistiera mucho en que todavía quedan subidas de tipos para rato. Hoy de Guindos ha reconocido que las medidas que ha tomado el BCE hasta ahora no son suficientes y que deben tomar medidas adicionales. Eso sí, a la cuestión de hasta cuándo subirán los tipos de interés, el vicepresidente del Banco Central ha dicho ser honesto y no saber la respuesta a esa pregunta. Enseguida se lo ponemos. Y por su parte, Alemania no quiere un alto al fuego en Ucrania bajo las condiciones de Rusia. La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha sido la encargada de dar este titular. Ha asegurado que nadie, excepto Putin, ha empezado la guerra y que si Putin quiere, la guerra puede terminar mañana mismo. Eso sí, dice que en su opinión, ese fin de la guerra llegaría si Putin ordena a sus soldados que abandonen Ucrania. Muy buenas tardes, hoy es el gran día ya por fin, hoy es la fecha límite para que los líderes europeos se pongan de acuerdo al fin en ese tan polémico tope al precio del gas. Hoy se reúnen los ministros de energía de todos los países de la Unión Europea para debatir sobre ese tope al gas que ha terminado siendo un tercio más bajo de lo que se había propuesto inicialmente cuando se habló de los 275 euros megavatio hora que muchos calificaron incluso como una broma, los ministros de energía. Ahora lo que ha planteado el gobierno checo, que es quien ostenta la presidencia rotatoria de la Unión, es un tope en los 188 euros megavatio hora. El principal escollo hasta ahora había sido Alemania, que había pedido una medida más cuidadosa, mientras que países como Bélgica, Grecia, Italia y Polonia pedían un tope por debajo de los 200 euros megavatio hora. No va a ser hasta esta tarde cuando ya conozcamos pues finalmente cuál es la decisión. Se espera una rueda de prensa en torno a las 5:30, 6 de la tarde, así que estaremos muy pendientes desde luego a lo que pueda ocurrir y a lo que puedan decidir los ministros de energía. La cuestión, otra de las cuestiones en todo esto es a cuánto asciende la factura de la crisis energética en Europa. ¿Cuánto ha pagado el viejo continente por la subida de los precios energéticos como consecuencia de la guerra en Ucrania? Bueno, hoy Bloomberg publica una estimación de esa cifra que es escalofriante, desde luego. $1 billón, esto es 1 millón de millones. Quien ha realizado esa estimación es el think tank Bruegel. Creen que los gobiernos han sido capaces de absorber el 70% de esa factura, unos 700.000 millones de euros. Sin embargo, el think tank considera que un estado de emergencia podría durar años y que lo difícil para los gobiernos va a ser capear esta crisis, pero el año que viene. Y en Francia, más problemas energéticos. La compañía EDF ha decidido prolongar las paradas por mantenimiento en 2 reactores nucleares en más de 4 meses. Parones que elevan la presión que tiene ya mismo el suministro energético en Francia y también los países vecinos. Eva Villanueva. Muy buenas. Francia ha vuelto a sufrir un jarro de agua fría ante el anuncio de EDF de prolongar las paradas por mantenimiento en 2 reactores nucleares en más de 4 meses. Parones que elevan la presión sobre el suministro energético en Francia y en los países vecinos. Las labores de mantenimiento durante más tiempo de lo previsto, que en algún punto llegan a junio, así como la reparación de grietas inesperadas en distintos puntos de esas tuberías, están reduciendo la producción nuclear de EDF, convirtiendo a Francia en un importador de energía cuando normalmente es un exportador clave. Ahora el operador de la red nacional ha advertido sobre un posible déficit de electricidad en los meses más fríos a medida que aumenta la demanda de calefacción, mientras las empresas de servicios públicos lidian también con las reparaciones del reactor. Estados Unidos
mundo se ha hecho de oro con la liberación de barriles de petróleo de la reserva estratégica. Y es que según publica hoy el Wall Street Journal, el país americano ha vendido 180 millones de barriles de petróleo a una media de 96,25 dólares cada uno. Esto es muy por encima del precio de mercado reciente de 74,29 dólares el barril. Esto significa que Estados Unidos le lleva ahora una ventaja al mercado de casi 4.000 millones de dólares. Algunos criticaron mucho la decisión de Biden de liberar barriles de petróleo. Sin embargo, ahora que está aumentando el diferencial entre el precio de venta de los barriles de la reserva estratégica y los futuros del crudo, algunos analistas han pedido a Biden que empiece a reponer las reservas. La cuestión es cuándo empezará a comprar esos barriles. Desde Wall Street Journal recuerdan que la administración parece no tener prisa. De hecho, han asegurado ya que los 382 millones de barriles que les quedan son suficientes para capear posibles shocks de suministro. Recuerden que a principios de este año esas reservas estratégicas de petróleo en Estados Unidos estaban en los 593 millones de barriles. Los precios del gas natural europeo para entrega en febrero en el TTF holandés han caído un 15%, lo hicieron el viernes, es la caída más pronunciada desde el mes de agosto. Esto podría ser considerado como otra señal de que es probable que el continente evite el peor escenario que muchos habían descontado. La primera ola de frío ya ha pasado y parece que la infraestructura energética ha pasado la primera gran prueba. Si las temperaturas más cálidas continúan, se avecinan caídas muy pronunciadas en los contratos para la entrega a finales del invierno. Eso, por supuesto, aliviará parte del dolor de la inflación y podría brindar un bienvenido impulso al crecimiento. Iberdrola y Electrobras acuerdan intercambiar participaciones por un valor de 148 millones de dólares en operaciones que van a afectar a centrales hidroeléctricas. En virtud del acuerdo, Neoenergía, controlada por Iberdrola, va a adquirir una participación del 49% en la central hidroeléctrica de Dardanelos y del 0,04% en Neoenergía Coelba, Neoenergía Cosern y también en la empresa de transmisión Afluente T. Así, la compañía española se hace más fuerte en la energía de generación hidráulica. En las últimas semanas, Europa ha puesto en la diana comercial a Estados Unidos porque considera injusta su ley de reducción de inflación. Pero ahora el viejo continente ha puesto a otra gran potencia en la diana comercial, China. Recuerden que hace unos días la Unión Europea aprobaba un impuesto sobre el carbono transfronterizo para evitar el dumping energético, es decir, que los países europeos importaran productos intensivos en carbono desde países donde no existen impuestos sobre las emisiones de carbono. Básicamente lo que ahora va a pedir la Unión a los países miembros es que las empresas europeas paguen, por tanto, la diferencia entre el precio del carbono del sistema europeo de derechos de emisiones y el precio del carbono en el país exportador para poder obtener un certificado para hacer esas importaciones desde países de fuera de la Unión Europea. Es decir, que por importar productos intensivos en carbono de países que no tienen una fijación de precios de esta materia prima, los europeos van a tener que pagar una especie de impuesto extraordinario. Esto podría provocar en última instancia que Europa dejara de importar productos de los países con menor protección ambiental. Y uno de ellos es China. Desde Natixis han hecho todo un estudio, han analizado algunos de los productos que Europa importa desde Asia y que son intensivos en carbono. Por ejemplo, el hierro, el acero, el cemento, el aluminio, fertilizantes o también la electricidad. Y fíjense en este gráfico que les hemos puesto, porque el país asiático con más cuota de mercado en las importaciones europeas de esos productos es China. Menos la electricidad, en el resto de productos chinos tienen más del 10% de la cuota de mercado. Lo cierto es que China sí que tiene un sistema de fijación de precios al carbono, lo que podría amortiguar, podríamos pensar, el impacto de este impuesto europeo. Sin embargo, hay un pero. Ese sistema chino solo cubre el sector de la generación de energía, que es el que menos exporta a Europa. Al final es esa barra naranja que están viendo ustedes, la barra de la electricidad. Por eso, prepárense para una nueva guerra comercial contra China, pero esta vez no desde Estados Unidos, desde el Estados Unidos de Trump, sino más bien desde Europa. Y Alemania no quiere un alto al fuego en Ucrania bajo las condiciones de Rusia. La ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, la ministra alemana, ha sido la encargada de dar ese titular. Ha asegurado que nadie excepto Putin ha empezado esta guerra y si Putin quiere, la guerra puede terminar mañana mismo, dice. Eso sí, ha dicho que en su opinión el fin de la guerra llegaría si Putin ordena a sus soldados que abandonen Ucrania. La ministra alemana ha asegurado que, por desgracia, no hay ninguna señal honesta de que Putin quiera retirar a sus soldados del país ucraniano.
La guerra en Ucrania ha hundido a la bolsa rusa desde principios de este año y de hecho ya se ha convertido en el peor mercado de los 92 que sigue Bloomberg a nivel mundial, pero bueno, eso sí, en términos de moneda local. El índice ruso RTS, denominado en dólares, ha caído un 35% este año, lo que le convierte básicamente en el peor desempeño de los seguidos por Bloomberg en términos de moneda local y en el tercer peor en dólares. Esta es solo una de las consecuencias económicas que está teniendo la guerra para el país de Putin. Bueno, y hablando de economía, también hablamos sobre todo de política monetaria, porque Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, hoy ha reflexionado sobre las medidas llevadas a cabo por el Banco Central en los últimos meses, después de que su presidenta, Christine Lagarde, insistiera la semana pasada mucho en que todavía quedaba subida de tipos para rato. Hoy Luis de Guindos ha reconocido que las medidas que ha tomado el BCE hasta ahora no son suficientes y que deben tomar medidas adicionales. Eso sí, a la cuestión de hasta cuándo van a subir los tipos de interés, el vicepresidente del Banco Central ha dicho ser honesto y no saber la respuesta a esa pregunta. Bueno, nosotros lo hemos dicho claramente, las medidas que hemos tomado hasta ahora no son suficientes. Tenemos que tomar medidas adicionales. Se pone de manifiesto en lo que es nuestro comunicado de política monetaria. En la rueda de prensa la presidenta Lagarde lo puso también claro, que tenemos que tomar medidas adicionales, es decir, habrá más subidas de tipos de interés. ¿Y hasta cuándo? Pues yo soy absolutamente honesto, no lo sé. Es decir, únicamente cuando veamos que esas medidas que hemos ido tomando llegan a un nivel en el cual nuestras proyecciones indican que vamos a tener una convergencia estable hacia nuestro objetivo de estabilidad de precios. De Guindos también ha hecho y ha tenido un mensaje para los gobiernos, un mensaje, por cierto, especialmente amenazante. El vicepresidente del BCE ha dicho que si los gobiernos europeos no hacen lo correcto en términos de política fiscal, el Banco Central va a tener que actuar con una política monetaria mucho más restrictiva. Y, por cierto, también lanzaba esa advertencia a los ejecutivos y ha reconocido que en algunos momentos del Banco Central Europeo ha estado comprando el 100% todas las emisiones netas de deuda que hacía el gobierno español. Activos nuevos, compramos muchísimos a través de nuestro programa de emergencia, compramos 1,8 trillones anglosajones, 1,8 billones de deuda de los diferentes países. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, que comprábamos toda la emisión neta que hacía el Tesoro español en el año 20 y en el año 21, eso ya no se va a dar más a futuro porque la situación es diferente. Y en ese entorno la política fiscal no puede entrar en contradicción. Incluso nosotros en nuestro último comunicado indicamos que si la política fiscal no es la correcta, entonces la reacción de política monetaria puede ser incluso más restrictiva de lo que estamos comentando actualmente. Y eso es una cuestión en la cual la política fiscal pues tiene que ser una política fiscal centrada en aliviar el impacto de la inflación y del shock energético en aquellas capas de la población más vulnerables. Hacerlo a través fundamentalmente de ayudas selectivas, de ayudas temporales, de ayudas centradas en la renta de estos colectivos más vulnerables y que de alguna forma no sea pues una especie de, utilizando la expresión de Draghi, whatever it takes para la política fiscal. Tiene que ser otra cuestión. Hacemos un pequeño paréntesis en todo esto que estamos contándoles sobre el Banco Central Europeo para hablar de otra cuestión europea que al final también ha sido muy polémica, desde luego. Hablamos del tope al gas, porque hoy se está decidiendo en Bruselas ese tope al gas que ahora mismo se baraja en los 180 euros el megavatio hora. Y bueno, vamos a intentar ir un poquito más allá, vislumbrar un poco si va a haber o no va a haber acuerdo en el día de hoy. Parece que hoy era la fecha límite, así que esperamos que sí que haya acuerdo, pero sobre todo vamos a indagar en cuáles pueden haber sido los argumentos para hacer cambiar de opinión, sobre todo a quien estaba obstaculizando todo este proceso, que era Alemania, que no quería un tope al gas demasiado bajo. Contamos ya con José María Camarero, periodista económico y experto también en cuestiones energéticas. José María, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, José María, muchísimas gracias por estar aquí como siempre. No sé si tú eres optimista y consideras que en el día de hoy podemos tener un acuerdo a final de esta tarde y ver cómo efectivamente hay un tope al gas que se decida por parte de la Unión Europea. Venimos hablándolo durante semanas, meses ya, no se ha decidido absolutamente nada porque para cada país un tope era bueno, es decir, había muchas diferencias, pero no sé si tú crees que en el día de hoy vamos a acabar con finalmente un tope al gas concreto, un nivel concreto para poner ese límite a los precios del gas. Bueno, las negociaciones en Bruselas ya sabemos por muchos años de experiencia que son complicadas, que se pueden alargar, extender mucho, hay muchos intereses, tanto como 27 países, cada uno con sus propias directrices. Pero es verdad que la semana pasada en el Consejo Europeo los presidentes de los gobiernos instaron a los ministros de Energía a que a que este lunes, esta semana, acordaran ese tope al gas. Acordar ya sabemos lo que es ceder en unas partes y en otras, y todo parece indicar a estas horas que sí que puede haber acuerdo, aunque no está cerrado, evidentemente, porque beneficia a todos. El problema es hasta cuánto beneficia. Hay mucha gente que se podrá preguntar, bueno, pero si estamos viendo el ejemplo de la excepción ibérica, ¿por qué no países como Alemania o como los países del este quieren aplicar un tope al gas? Bueno, porque no es tan fácil, porque tiene sus repercusiones, sus consecuencias, y porque buena parte de las empresas que operan en esos países ya tienen contratados precios de gas muy altos, muy por encima de esos 180 euros megavatio hora que se pueden poner como tope, y por lo tanto saldrían sus economías perjudicadas. Esa es la cuestión. Pero todo parece indicar que sí. Claro, hablabas también del caso alemán. Es uno de los principales países que ha servido un poco como un escollo, como un obstáculo a que finalmente saliera adelante. Hay muchos países como Bélgica, hablábamos de Bélgica, también Italia, que estaban apostando por un tope al gas un poquito más bajo para que, bueno, pues los ciudadanos no tengan que enfrentarse a unos precios del gas tan elevados como lo hemos visto anteriormente. Alemania era uno de esos países que no quería y, claro, entiendo que ahora, respecto a esa propuesta inicial que estaba en los 275 euros megavatio hora, respecto a la propuesta de ahora, que se está comentando ya en algunos medios de comunicación que incluso estaríamos hablando de 180 euros megavatio hora, esto es casi una rebaja de 100 euros. Por lo tanto, ¿cuáles pueden haber sido los argumentos por los que haya cedido Alemania? Sí, bueno, los argumentos tienen mucho que ver con la evolución de los precios del gas y con las perspectivas del precio del gas. Es verdad que puede haber altibajos, que puede haber variaciones muy importantes, pero en realidad de lo que se trata es que se está viendo que el precio del gas, los futuros del precio del gas no van a avanzar tanto como se preveía o como lo altos que han estado, por ejemplo, en agosto. Recordemos, por encima de los 300 euros megavatio hora. No parece que vaya a ir por ahí el futuro, y por lo tanto, como se está viendo que la exposición de cara a los próximos meses sea alta, porque no vamos a tener una energía baja en cuanto a precio en los próximos meses, olvidémonos de esos, olvidémonos de los 45 euros megavatio hora, pero sí que parece que se está templando un poco la situación. Bueno, pues eso da alas a que el tope pueda ser más bajo, 180, pero es que se ha llegado a plantear hasta 108 euros megavatio hora. Por lo tanto, entre 108 la mínima, 275 la máxima, pues como siempre, la moderación está la virtud. 180, 180 y algo puede que sea por lo que se llega al acuerdo final. José María, no sé si has hecho el cálculo de, finalmente, en el caso de que hubiera hoy acuerdo y tengamos esos 180 euros megavatio hora como tope al gas, ¿en cuántas ocasiones habría entrado en vigor? Porque sí que es cierto que hemos llegado a ver precios cercanos a los 300 euros megavatio hora en los precios del gas, pero no sé si por las especificidades de este tope al gas concreto, que tampoco las hemos conocido al completo, así que habrá que esperar a esta tarde, pero por lo que se va conociendo, ¿se habría aplicado este tope al gas en muchas ocasiones? Bueno, se habría aplicado, pero en situaciones muy concretas y de alta exposición, de alta volatilidad de los precios. Eso ha ocurrido, por ejemplo, pues de julio, en el mes de agosto, sí que se llegó a superar ampliamente esos 180 euros megavatio hora, pero es verdad que después, una vez transcurrido el verano, meses de octubre, noviembre, pues apenas se ha superado esa referencia, ¿no? Por lo tanto, también es verdad que los cálculos y el acuerdo se hace, pues lo que decía antes, cómo están viendo los precios ahora mismo y cómo se prevén de cara al futuro. Los futuros energéticos de cara al año que viene están por debajo de los 200 euros megavatio hora, es decir, que no se aplicaría muchas veces ese tope. Esperemos, y sobre todo afortunadamente, porque esto tiene mucho que ver con la economía, ¿no? Por eso se plantea un tope un poco, digamos, acompasado o ajustado a la realidad que se vive ahora mismo en el mercado. ¿Que supera ese límite, como lo ha superado, ya te digo, en julio, agosto? Bien,
pero después de agosto, septiembre, octubre y noviembre prácticamente no ha habido ninguna jornada de alta vulnerabilidad. Y por cierto, también, José María, ya para terminar, hablabas también de la excepción ibérica y no sé cómo encaja todo esto. No sé si el hecho de que ahora haya un tope al gas a nivel europeo va a facilitar que a lo mejor en España se pueda retirar esa excepción al gas, o son dos cosas que no pueden compaginar. No sé, la verdad es que quería preguntar también, pues tú que bueno, pues tienes un poquito más de experiencia en todo esto, si pueden ser compatibles ambas cosas y eso puede hacer a lo mejor que el precio del gas en España, utilizado para la luz, porque hay que recordar que esta excepción ibérica es para el gas que se utiliza para generar electricidad, si no recuerdo mal, si esto podría hacer que todavía el precio del gas en España pueda bajar aún más. Bueno, en realidad la excepción ibérica se va a aplicar hasta el 31 de mayo del 2023 porque es lo que está pactado y eso no va a cambiar. Otra cosa es lo que suceda a partir del 31 de mayo, pero desde luego hasta ese momento se va a aplicar y recordemos que es un tope al gas en el caso del mercado ibérico de entre 40 y 50 euros megavatio hora, mucho más bajo de lo que se va a establecer el precio del gas a nivel europeo, ese tope de 180 euros megavatio hora. Pero también es verdad que el hecho de que se rebaje en el nivel europeo el tope del gas puede influir, evidentemente, no en grandes proporciones, pero sí mínimamente también puede influir en el precio del gas que se paga en España. Eso está claro, porque todos los días se realiza un cálculo, un ajuste, y sabemos que ese tope ibérico tiene luego su contrapartida. Hay que pagar la diferencia entre el tope y lo que realmente cuesta el gas en el mercado. Bueno, pues por eso te digo, no va a influir de forma exagerada en el precio que se paga de gas para producir luz en España, pero sí puede ser otro factor que incida positivamente, en cualquier caso, en un sistema que está ideado, ya te digo, hasta el 31 de mayo del año que viene y que va por su propio camino porque somos excepción ibérica, porque apenas tenemos interconexiones con el resto de Europa. Esto no se podría aplicar en el resto de Europa. José María Camarero, periodista económico y experto también en cuestiones energéticas. Gracias como siempre. Veremos también cómo queda esta tarde ese tope al gas, pero desde luego lo que se está hablando ahora son esos 180 euros megavatio hora y con perspectivas optimistas a que efectivamente se alcance el acuerdo. José María, gracias. Bueno, nosotros seguimos hablando, estábamos hablando antes de hacer la entrevista con José María del Banco Central Europeo, continuamos porque hoy también ha hecho declaraciones Gedimina Simkus, miembro del Consejo de Gobierno del BCE. Simkus ha sido también muy claro respecto a lo que cree que va a hacer el Banco Central en la próxima reunión ya en 2023. Considera que va a seguir un camino continuista y que va a volver a subir los tipos de interés en 50 puntos básicos. De hecho, dice no tener duda de que habrá un aumento de medio punto en febrero. Eso contrasta con lo que creen los mercados que va a hacer la Reserva Federal, que consideran que puede subir los tipos en 25 puntos básicos en su reunión de febrero. Por lo tanto, la Fed estaría siendo menos restrictivo de lo que puede ser el Banco Central Europeo en la reunión de febrero. Veremos. La cuestión, otra cosa curiosa que hemos estado escuchando en las palabras de los banqueros centrales la semana pasada es sobre todo que los mercados están equivocados. La más clara fue Christine Lagarde, que dijo que las estimaciones del mercado respecto a lo que iba a hacer el BCE con los tipos eran erróneas porque no permitiría volver al 2% de inflación objetivo. Quiero que recuerden esas palabras de Christine Lagarde, donde básicamente sugería que el mercado estaba equivocado sobre las subidas de tipos que iba a hacer el Banco Central Europeo. Escuchamos a Christine Lagarde la semana pasada. Our staff projection that embed and incorporate the market expectations of our terminal rate do not certainly allow a return to the 2% inflation target that we have in a timely manner. So, more needs to be done, and as a result, new market expectations will hopefully be embedded in future staff projections, which will indicate that we can reach the 2% inflation target timely. Y ahora fíjense en este gráfico que les estamos poniendo en pantalla de Bianco Research. Por un lado, con la línea naranja y verde, tenemos
las estimaciones del mercado sobre los tipos de interés que controla la Reserva Federal de cara a los próximos meses. Como pueden ver, esperan que la Fed empiece a bajar los tipos tan pronto como a mediados de 2023 y que acabe en el año en el 4,4%, 70 puntos básicos por debajo de lo que cree la Reserva Federal, que es esa línea azul. Los de Powell están diciendo otra cosa muy distinta a la que cree el mercado. Dicen que van a seguir subiendo los tipos de interés y que terminarán el año en el 5,1%, sin haber acometido ni una bajada de tipos en todo 2023. La cuestión que básicamente emerge de este gráfico es por qué hay esa diferencia entre lo que cree el mercado y lo que dice la Fed que va a hacer. Lo más evidente, es que el mercado no se cree a Jerome Powell y espera que con el tiempo, la Fed acabe doblegándose frente al mercado. La cuestión es si acabará haciéndolo efectivamente y quién tiene razón, si la Reserva Federal, que dice no doblegarse ante el mercado, o la bolsa, que considera que acabará haciéndolo. Habrá que ver quién es el que tiene razón de estos dos. Lo que tiene claro también el Banco Central Europeo es que todavía queda camino para subir los tipos de interés. Hoy lo ha dicho Peter Kazimir, es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Dice que va a ser necesaria una acción enérgica, al menos en la primera mitad de 2023. Pero ojo, porque Kazimir también ha advertido que lo que están haciendo los gobiernos con sus políticas fiscales está empezando a aumentar el peligro de inflación. Marta Isern. Los miembros del Banco Central Europeo siguen moviéndose en bloque con la decisión adoptada la semana pasada y los principales mensajes de Christine Lagarde. Hoy ha hablado uno de los más neutrales, Kazimir, que suele moverse de hecho en línea con el vicepresidente Luis de Guindos. Kazimir ha borrado de un plumazo cualquier esperanza de una pausa o un cambio de rumbo por parte del Banco Central Europeo. Insiste en que los tipos restrictivos son necesarios y en que deben permanecer así por un largo periodo de tiempo. Ahora bien, no es capaz de decirnos cuánto más deben subir los tipos de interés, muy en línea con Luis de Guindos, que hoy ha reconocido que el Banco Central Europeo desconoce hasta qué punto debe proseguir con estas subidas. Aunque Kazimir sí dice que el Banco Central Europeo va a tener que actuar enérgicamente en la primera mitad de 2023. Entendemos que esto es así porque en ese periodo es donde observa la entidad, el organismo, la parte más dura de la recesión en Europa. Pero claro, los mensajes que nos llegan por esa parte son bastante difusos, sobre todo si tenemos en cuenta que el Banco Central Europeo sigue anclado en la idea de que cualquier recesión va a ser corta y manejable. Lo decía la semana pasada Christine Lagarde, lo vuelve a decir hoy Kazimir. El Banco Central Europeo podría estar pecando de un excesivo optimismo, pero por el momento esto no lo reconoce. Kazimir dice que los riesgos para la economía son claramente a la baja y que los riesgos de inflación son a la alza. Y ojo, porque los gobiernos europeos vuelven a llevarse un toque de atención. Insiste Kazimir en que las políticas fiscales comienzan a aumentar el peligro de una mayor inflación. Y ya sabemos que, de ser así, el Banco Central Europeo actuará con mayor dureza. Con unos precios energéticos a la baja y unos datos de inflación que empiezan a mostrar signos de ralentización, algunos indicadores adelantados ya empiezan a dar señales positivas sobre la economía. Hablamos, por ejemplo, del índice IFO alemán que se ha dado a conocer hoy, y es que aquí el estado de ánimo empresarial de Alemania ha aumentado por tercera vez consecutiva ya. El índice del clima empresarial IFO ha subido a 88,6 puntos en diciembre desde los 86,4 del mes anterior, pero además también ha superado la estimación de consenso de 87,5 puntos. El componente de expectativas ha llegado a 83,2 puntos en diciembre, también por encima del consenso. Y además, la parte que mide la evaluación de la situación actual económica es ahora de 94,4 puntos, casi un punto más de lo que se esperaba. Parece que en Alemania los empresarios empiezan a ver un poco la luz al final del túnel en su economía. Y en el Reino Unido seguimos pendientes a cómo se comporta el gobierno después de todo el caos que hemos tenido desde luego en Downing Street en el último año. El 15 de marzo de 2023 el ejecutivo de Rishi Sunak va a entregar el presupuesto de primavera junto con la predicción económica y fiscal que el canciller Jeremy Hunt del Reino Unido solicitó a la oficina presupuestaria. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que puede incluir en ese presupuesto de primavera el gobierno británico? Eva Villanueva. Muy buenas, atentos al Reino Unido porque el ministro de Economía Jeremy Hunt acaba de anunciar la fecha, el 15 de marzo,
ya de 2023, día en el que va a presentar el presupuesto de primavera junto con esa predicción económica y fiscal que el canciller solicitó a la Oficina de Responsabilidad Fiscal. Un plan que, sin lugar a dudas, despertará expectación y más si cabe después de que el plan de otoño supusiera la puesta en marcha de la mayor carga impositiva desde la Segunda Guerra Mundial de 25.000 millones de libras. Está previsto que sea entonces cuando anuncie cualquier cambio en los impuestos sobre bienes como la gasolina, los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. Ya en la presentación de otoño señaló que sus prioridades son la estabilidad, el crecimiento y los servicios públicos, y además lo acompañaba de un diagnóstico. Ese plan, el de otoño, conducía, decía Hunt, a una recesión menos profunda y a un mayor crecimiento a largo plazo. Con todo, el presupuesto de primavera proporcionará nuevas previsiones económicas y, según ha señalado Hunt, servirá para cumplir con la obligación de presentar 2 pronósticos cada año fiscal. Y por cierto, hoy también hemos recibido nuevos mensajes del afamado economista Nouriel Roubini y, como nos tiene acostumbrados, el pesimismo impera en ese mensaje. Roubini ha dicho que cree que el mundo se dirige a un choque de trenes a cámara lenta y que nos enfrentamos a amenazas que no existían antes. Marta Isern. El mundo se dirige hacia un choque de trenes a cámara lenta. Son las palabras del famoso economista Nouriel Roubini, que mira con tristeza y pesimismo el panorama actual y el rumbo hacia el que se dirigen las economías mundiales. Insiste en que nos enfrentamos a nuevas amenazas, que estas amenazas se están acumulando y que estamos haciendo muy poco al respecto. Insistimos, estas palabras no las dice cualquiera. Roubini es el economista que en agosto de 2006 advirtió de que había un 70% de probabilidades de recesión en Estados Unidos, debido sobre todo a la crisis inmobiliaria. Al principio le llamaron chiflado, pero como sabemos, el tiempo le acabó dando la razón. Roubini es probablemente una de las voces más catastrofistas del panorama económico. Describe una serie de riesgos negativos, desde la inflación a la inteligencia artificial, pasando por el cambio climático y culminando en la Tercera Guerra Mundial. Según él, todos estos factores se van a solapar y causarán el máximo impacto. ¿Su consejo? Pues que tenemos que aprender a vivir en alerta máxima y que vamos a necesitar que se den 3 premisas para que las cosas acaben bien. Atención a esas 3 premisas. La primera de ellas, suerte. La segunda, cooperación mundial. Y la tercera, un crecimiento económico casi sin precedentes. Las probabilidades, ya saben, así que muy optimista, como están viendo, Roubini no es. En lo que probablemente muchos empatizamos es en su visión sobre los bancos centrales. Insiste en que la recesión que prevén no va a ser corta y superficial, sino profunda y prolongada. Un zasca en toda regla al Banco Central Europeo y a las palabras de la semana pasada de Christine Lagarde, que mantenía ese escenario central de una recesión corta, suave y manejable. Y va más allá Roubini, dice que la Fed, que el Banco Central Europeo, que Wall Street y que la Citi están equivocados al prever un aterrizaje suave. El aterrizaje nunca es suave, dice Roubini, es siempre bastante duro. Y confirma lo que ya sabemos, que en Europa la situación es mucho peor. Sobre todo mira Reino Unido, con una inflación que supera el 10% y un Banco de Inglaterra que prevé al menos 5 trimestres consecutivos de crecimiento económico en negativo. Asegura que los británicos se pegaron un tiro en el pie con el Brexit. Otro shock está inflacionario. En el apartado geopolítico sostiene que la Tercera Guerra Mundial comenzó en octubre, cuando Estados Unidos bloqueó las ventas de muchos microchips a China. Las hostilidades comerciales van a llegar lejos, dice, porque pronto todo va a tener un chip. ¿Y cuál es la mejor respuesta a su pesimismo? Dice que la tecnología. Roubini se muestra optimista sobre la fusión nuclear, pero argumenta que va a tardar de 15 a 20 años y que para entonces ya estaremos condenados. Ha ahorrado el 20% de sus ingresos durante la última década y ahora trabaja por primera vez en una gestora de activos, con base en Abu Dhabi, es Atlas Capital. Debido a la elevada inflación, las estrategias de cobertura habituales han fallado. Dice que este año se ha perdido más dinero en bonos que en renta variable, algo que ya les decíamos desde Negocios Televisión. Las carteras o aquellos perfiles que más han arriesgado son los que más están saliendo con beneficios este año respecto a aquellas posturas algo más conservadoras.
Así que los inversores, dice Rubini, necesitan encontrar seguridad en otra parte. ¿Dónde pone el foco? Dice que la solución pasa por recurrir a los bonos del Tesoro a corto plazo o a los bonos indexados a la inflación o al oro. Como decimos, una de las voces más catastrofistas del panorama económico. Y por cierto, hoy también hablamos de España porque aquí el Comité de Expertos ha propuesto al Ministerio de Trabajo subir el salario mínimo entre 1.046 y 1.082 euros al mes en 2023. La propuesta cumple con el objetivo de alcanzar el 60% del salario medio antes de que acabe la legislatura, pero no llega al nivel de subida que van a experimentar las pensiones, por ejemplo, que van a estar ligadas con la inflación del 8% de media anual. La vicepresidenta Yolanda Díaz y la coordinadora de esa comisión de expertos han presentado hoy el segundo informe de la comisión que marca el salario medio neto a tiempo completo en 1.856 euros para 2020, según la encuesta de estructura salarial de ese año. Con esa referencia, en 2020 el SMI, el salario mínimo interprofesional, tendría que haber sido de 1.035 euros. Y ya terminamos con Elon Musk, que ha regresado con sus excentricidades. El ejecutivo y nuevo dueño de Twitter se ha sentido tan criticado recientemente por los cambios de política que ha realizado en la red social que ha decidido hacer una encuesta, bueno, pues entre otras cosas para decidir finalmente sobre, bueno, pues cuál va a ser su futuro dentro de la compañía. Entre otras cosas, lo que ha pedido a los usuarios es que voten si consideran que Elon Musk debe dejar el puesto como consejero delegado. Finalmente, el resultado ha sido un 57% de los votos a favor de que Musk abandone el puesto como jefe de Twitter. En un tuit el domingo, ayer también, prometió que iba a cumplir con lo que pidieran los usuarios a través de esa encuesta, y después de tomar el control de Twitter, Musk ha resistido las críticas bueno, por esos cambios radicales en la red social, por los despidos masivos que hizo la compañía, por recuperar cuentas previamente bloqueadas como la de Donald Trump, pero también pues esas llamadas a volver a centrarse en Tesla, cuyo precio de las acciones se ha desplomado desde que Elon Musk tomó las riendas en Twitter, porque muchos consideran que dejó de lado Tesla para centrarse exclusivamente en Twitter. Por cierto, hoy los futuros de Tesla están repuntando con fuerza tras la noticia de que Elon Musk podría cumplir con lo que dice esa encuesta y finalmente dejar el puesto de consejero delegado de Twitter. Bueno, hay muchas cosas que hay que analizar desde luego en el día de hoy, cosas que tienen que ver con el mercado y que les acabamos de contar aquí en el informativo de Negocios Televisión, y para ello contamos con José Luis Herrera, analista en Banco Big en España. José Luis, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quería hablarte de uno de los gráficos que hemos comentado en el día de hoy aquí en el informativo. Por ejemplo, les contábamos a los espectadores que parece que el mercado no se crea la Reserva Federal y que hay mucha diferencia entre lo que esperan los mercados que vaya a hacer la Fed con los tipos de interés y lo que dice Jerome Powell que van a hacer. Ellos dicen que se van a situar los tipos de interés, el techo de esos tipos, en los en el 5,1% correctamente, y bueno, no van a bajar los tipos el año que viene, pero el mercado sí que espera que la Fed más o menos a mediados de 2023 empiece ya a bajar los tipos de interés. No sé si realmente esto nos está queriendo decir que el mercado básicamente considera que la Fed acabará doblegándose un poco a lo que le exijan los inversores, o bueno, ¿cuál es la interpretación que puedes sacar tú, José Luis, de esta diferencia que estamos viendo entre las expectativas del mercado y las expectativas de la Reserva Federal? ¿Es algo habitual? Esta dicotomía es habitual, sí, porque muchas veces el mercado de alguna manera fuerza las actuaciones de la Fed, y aquí creo que es importante discernir entre lo que suele hacer la Fed tradicionalmente, o por lo menos en los últimos tiempos, y lo que hace el BCE. Si nos atenemos a la pasada semana, el discurso de Powell, pues bueno, intenta siempre transmitir con mucha cautela, ¿no?, las palabras, la importancia muchas veces de mover los mercados también a nivel de la dialéctica, pues quizás para no, bueno, contrariar, ¿no?, al mercado. Es decir, podríamos decir que la Fed es rehén, ¿no?, de los mercados, mientras que vemos que el tono por parte del BCE, en este caso de la presidenta Lagarde, quizás no tiene en cuenta esa sensibilidad, ¿no?, de cómo pueda reaccionar el mercado. Podría incluso dar la impresión de que lo que desean es que el mercado, no que se hunda, pero bueno, sí que de alguna manera pues relaje esa posible sobrevaloración, ¿no?, que pueda tener, y yo personalmente me planteo si es por una cuestión de osadía o bueno, simplemente por inexperiencia, pero el caso es que podríamos ver perfectamente esa diferencia de sesgo en cuanto a cómo se transmite la información y cómo se tiene en cuenta el posible efecto que pueda tener el mercado. Ahora mismo la dicotomía de si realmente pues sí, vamos a ver una situación en la que las aguas vuelvan a su cauce
pues a nivel de política monetaria podría ser creíble, pero si nos atenemos a la historia reciente en la que pues bueno, se aseveraba hace un año que la inflación iba a ser transitoria y muchas otras cuestiones que luego se han tornado precisamente en todo lo contrario, pues desde luego no debería prestarse mucha credibilidad a la Fed en detrimento a lo que el mercado haga, que al fin y al cabo pues es bueno, esa frase, ¿no? Ese axioma tan común en la bolsa de que el mercado soberano al fin y al cabo es el que acaba pues dando, bueno, pues haciendo digamos que los bancos centrales muchas veces dobleguen sus propuestas. Efectivamente, te iba a decir precisamente que los mercados son soberanos y bueno, el debate un poco está en si lo son más los bancos centrales o el mercado, y en este sentido pues habrá que ver, realmente el tiempo nos dirá finalmente quién es el que gana y bueno, qué acaba haciendo la Reserva Federal, si seguir su camino o al final hacerle caso a lo que dicen los mercados. Por otra parte, José Luis, quería preguntarte un poco por vuestra opinión de cara a lo que puede hacer el mercado el año que viene, en 2023. ¿Cuáles son los activos que consideráis se pueden comportar mejor? Hay muchos que hablan de la renta fija, no sé si vosotros también estáis a favor, y en ese caso pues no sé exactamente en qué recovecos de la renta fija os estáis enfocando más. Sí, está claro que con el varapalo que ha tenido la renta fija durante este año, eso no es de por sí una explicación de que bueno, pues vaya a tener que comportarse mejor, pero desde luego va a depender muy mucho también de cómo se plantee, yo creo que el primer trimestre va a ser clave, cómo se plantee en términos de bancos centrales, en términos de si realmente estamos entrando o no en una recesión y en caso de que así sea, en qué cuantía, si va a ser global, si va a ser focalizada. Y quizás se haga más importante en este último caso, que sea, en el caso de que haya una desaceleración barra recesión, pues un asunto más focalizado, pues ver qué oportunidades puedan surgir en renta fija en zonas concretas. Bueno, en según qué tramos sí podría ser interesante ir posicionándose y sobre todo esa ecuación 40-60 renta variable pues renta fija debería volver a funcionar, algo que históricamente ha funcionado y que este año pues se ha desligado totalmente de esa inercia. Probablemente no sea todavía momento de posicionarse en high yield, probablemente sea momento de ir viendo pues, renta fija en bonos gubernamentales, sobre todo en aquellos países pues, bueno, más zona euro, por ejemplo, más punteros. Y en cuanto a renta variable, pues ir viendo lo dicho, o sea, cómo reaccionan los mercados en las próximas semanas, meses, porque en caso de que la corrección que ahora mismo pues, es incipiente se plasme algo más, ahonde algo más y podamos ver niveles inferiores a los habituales, pues sí que podría ser momento de ir posicionándose de cara a construir una cartera pues, bueno, diversificada en este aspecto. Por otra parte, también, José Luis, quería preguntarte directamente por Tesla. Voy a echar un vistazo a qué está haciendo ahora mismo en los futuros. Está subiendo en torno a un 2%. Hoy hemos conocido que, bueno, Elon Musk ha hecho esa votación a través de Twitter, donde básicamente pues, se le daba un poco el poder a los usuarios para que decidieran sobre su futuro, si querían que continuara como consejero delegado en Twitter o no. Finalmente, la mayoría ha votado que se marche, que abandone el puesto de consejero delegado. Él dijo ayer que iba a cumplir con lo que votaran los usuarios. Finalmente, la votación, como digo, ha salido pues a favor de que abandone su puesto, y yo no sé si esto puede ser un revulsivo un poco para Tesla, porque desde que Elon Musk es dueño de Twitter, lo cierto es que la acción se ha desplomado y muchos creen que bueno, es porque quizá ha dejado de prestar tanta atención a Tesla, se ha enfocado demasiado en Twitter. No sé si vosotros consideráis que este hecho puede hacer que de nuevo pues las acciones de Tesla vuelvan a brillar un poquito. Bueno, de hecho ha habido incluso iniciativas de inversores privados a nivel judicial, ¿no? Para reclamar más atención efectivamente de Elon Musk en cuanto a la gestión diaria de Tesla en detrimento de Twitter. Al final, pues no debería de ser un elemento, si realmente se plasma y hace caso a esa encuesta, que está todavía por ver, no debería ser más que un elemento pues, que tuviera una reacción meramente coyuntural y temporal, porque bueno, el problema de Tesla o el problema, o si queremos indicarlo, pues bueno, la casuística de Tesla no creo que sea exclusivamente porque Elon Musk no preste más o menos atención, sino bueno, porque por el modelo de negocio, por las perspectivas que pueda haber de recesión. No olvidemos que China, que es uno de
los más destacados clientes, pues está atravesando por ciertos problemas, ¿no?, de ralentización económica. Todavía no ha llegado a un aperturismo total. Ese tipo de noticias, en caso de que se plasmara efectivamente por la retirada de las restricciones frente al COVID, ese tipo de noticias sí que podría impactar más en un valor como Tesla que algo, pues que yo creo que finalmente no es tan importante. Si nos atenemos al gráfico, además, que os estoy compartiendo, pues está en una zona peligrosa, porque en el momento en que perdía los niveles de mayo de 2021, los $185 por acción, pues ya no hay referencias válidas hasta bastante más abajo, y ahora mismo lo que está intentando mantener es su correspondiente media de 200 sesiones, pero si consiguiera perderla al cierre semanal o incluso perder niveles de en torno a $150, pues sí que podría acelerar el movimiento bajista que tiene desde que no fue capaz de superar los 300 hace unos meses. Pues ahí en ese gráfico podemos ver muy bien efectivamente la caída que lleva Tesla, y por análisis técnico pues está en esa zona clave, a punto de perder esa media de 200 sesiones, así que tendremos que seguir desde luego muy pendientes a esa cotización de Tesla. José Luis Herrera, analista en Banco Vic España, muchísimas gracias como siempre y que pases muy buena tarde. Igualmente, un placer. Gracias. Y nosotros, pues hoy nos enfocamos en Tesla, en bancos centrales, pero sobre todo en lo que ocurre en Bruselas. Recuerden que hoy se está celebrando ese debate para decidir finalmente si se aplica o no un tope al gas, y todo parece indicar que efectivamente va a haber fumata blanca, va a haber acuerdo, pero alguno de los países miembros va a tener que ceder, y muy probablemente sea Alemania el más duro, el que no quería un tope al gas más bajo. Bueno, pues finalmente parece que el tope al gas va a ser de 180 euros megavatio hora frente a los 275 euros megavatio hora que se planteó en un primer momento, un tope al gas que muchos consideraban demasiado alto. Incluso muchos ministros de energía llegaron a decir que era una especie de broma lo que había planteado Bruselas, pero ahora parecen haberse también doblegado a esas peticiones de algunos países como Bélgica, como España, como Italia, que pedían un tope al gas más bajo. Nos decía José María Camarero que si ese tope se hubiera aplicado pues hace tiempo, efectivamente habría entrado en vigor, se habría utilizado, pero solo en algunas ocasiones, porque sigue siendo un tope bastante elevado. Pero ojo, nos decía José María que no se esperen que podamos ver, por ejemplo, precios en la energía de en torno a los 45 euros megavatio hora, que eso ya es historia, y que prepárense para que los precios de nuevo sigan siendo muy elevados. Así que veremos tope al gas esta tarde a eso de las 5:30, 6 de la tarde. Tendremos rueda de prensa, estaremos muy pendientes aquí como siempre en Negocios Televisión. A las 3 de la tarde, ya saben, comienza Rolling Stocks. Nosotros nos despedimos ya, nos vemos entonces. Gracias. Antes vamos a hacer una